Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañero. En esta ocasión vamos a poner sobre el tema del diagrama de GAN. Bueno, siguiente VT, por favor. Ya. ¿Qué es un diagrama de GAN? Un diagrama de GAN es una herramienta útil para planificar proyectos, al proporcionarse una vista general de las tareas programadas, como pueden apreciar en el cuadro del lado derecho. O sea, todas las partes implicadas sabrán qué tareas tienen que completarse y en qué fecha. Un diagrama de Gantt muestra la fecha de inicio, la finalización de un proyecto, en qué tareas hay dentro del proyecto, quién está trabajando en cada tarea, la fecha programada de inicio y finalización de las tareas, una estimación de cuánto llevará cada tarea, cómo se suponen las tareas, y o, si hay relación entre ellas. Siguiente. Eh, ¿Qué es el gráfico de Gantt? Eh, el gráfico de Gantt, del diagrama de Gantt, es en realidad un sistema de coordenadas con dos ejes esenciales. Mm, en el eje vertical se ubican las tareas realizadas de determinado periodo y en el lado horizontal encontramos lo que son las fechas indicadas de tales tareas. En función del tipo de actividades que conformen el proyecto, los valores ubicados en el eje horizontal deben definirse en días, semanas, meses, semestres o hasta incluso años. En una etapa posterior se les asigna a cada tarea un bloque rectangular que indique su grado de progreso y el tiempo restante para su ejecución plena. Siguiente, por favor. Mm, Objetivos del diagrama de Gantt. Los principales objetivos de la utilización del diagrama son en realidad controlar y seguir la cronología y el inicio de las diferentes fases de un proyecto. Establecer una línea de tiempo para cada actividad de un proyecto y determinar en calendario general. También tenemos lo que es permitir el acompañamiento visual de todo el calendario de actividades. Seguir el avance del proyecto en relación con el calendario determinado. Siguiente. Ventajas del diagrama de Gantt. Entre las ventajas del diagrama eh, de proyectos tenemos, por ejemplo, la claridad, una vista general simplificada, datos sobre el rendimiento, una mejor flexión de gestión del tiempo, flexibilidad, como también podemos encontrar también una de las ventajas en lo que nos permite organizar el pensamiento con claridad. Comunicación. Los equipos utilizan diagramas de Gantt para reemplazar las reuniones y las actualizaciones de estado. De esta manera, los miembros del equipo tendrán una vista general clara del progreso de cada tarea. Siguiente. Motivación. Al crear una vista general clara, los miembros del equipo son más conscientes de su rendimiento general y podrán adaptarse a su rutina de trabajo según las necesidades del programa del proyecto. Además, serán más conscientes de las tareas independientes y por lo tanto comprenderán mejor el impacto de los retrasos dentro del proyecto. Este tipo de planificación fomenta la colaboración y una mejor organización de las tareas. Gestión del tiempo. Los diagramas de Gantt te ayudan a establecer unos plazos de tiempo realistas. Las barras de diagrama indican qué periodo tienen que completarse las tareas determinadas. De esta manera te asegurarás de no perjudicar a otros proyectos que necesitan más recursos y tiempo. Flexibilidad. Los proyectos suelen sufrir modificaciones al tener una vista general de los cambios inesperados dentro de los objetivos a los plazos de tiempo de un proyecto. Pueden ajustar las tareas y recursos como corresponde. Siguiente, por favor.
Entre las desventajas de los diagramas de Gantt tenemos la complejidad. Los proyectos que consisten en un gran número de tareas y recursos pueden resultar en diagramas de Gantt muy complejos, especialmente si estás trabajando en un proyecto grande o tienes equipos muy grandes. También tenemos linealidad cronológica. Para que un diagrama de Gantt sea eficaz, debe planear tu proyecto de forma lineal, desde el principio hasta el final. Eso sí, ese paso sí es importante. Por lo que debemos conocer de antemano el resultado y los pasos que llevan dichos resultados antes de comenzar. Esto puede sonar bastante evidente a la hora de construir una casa, por ejemplo, pero resulta mucho más complicado cuando se trata de desarrolladores web dedicados a proyectos donde el cliente no ha especificado el resultado final. Tenemos también un trabajo arduo. Como comentábamos antes, los proyectos cambian, o sea, varían durante el tiempo. Si van a usar un diagrama de Gantt, tienen que adaptarlo conforme a dichos cambios. El gestor de proyectos responsable tiene que actualizar el diagrama con frecuencia, aunque esta tarea puede simplificar con la ayuda de un programa de gestión de proyectos. Siguiente. Componentes de un diagrama de Gantt. Bueno, entre los componentes del diagrama podemos encontrar que son las fechas, que como van en el lado horizontal, em, las fechas son el comienzo y finalización de un proyecto. También tenemos las tareas. En las tareas se puede decir que los proyectos consisten en una serie de subtareas con un diagrama de Gantt. Podrás hacer un seguimiento de estas subtareas para que ninguna sufra retraso o se quede olvidada. También encontramos que son las barras, que están en el lado vertical. Una vez que se han listado las tareas, las barras se despliegan para mostrar el lapso del tiempo en el cual éstas se deben haberse realizado. De esta forma nos aseguramos que las tareas se finalicen en un lapso óptimo y así finalizar el proyecto a tiempo. Siguiente. También podemos encontrar los hitos. En realidad los hitos son las tareas esenciales para la consecución y el éxito del proyecto. Estos son marcados con un diamante o algún otro símbolo al final de la barra de tareas. La completación de los hitos otorga a los directores del proyecto y al equipo en general la sensación que el proyecto está marchando hacia adelante. También podemos apreciar que son las fechas de interdependencia, y así como no se puede construir el segundo piso sin hablar construir el primero, lo mismo sucede con algunas tareas del diagrama de Gantt, a pesar que muchas tareas pueden ser realizadas en conjunto. Otros tantos no pueden comenzar sino hasta que otro haya finalizado o ha finalizado. Una forma común de visualizar este tipo de tareas es añadiendo flechas que nos muestren la interdependencia de determinadas tareas. También tenemos identificadores de las tareas. Ciertamente el mundo de los negocios cada día parece ir más rápido y no detenerse. Por lo tanto, es muy probable que múltiples tareas se realicen de manera simultánea, y es recomendable agregar identificadores de tareas a fin de que todo el equipo sea rápidamente a cual nos referimos. También podemos apreciar en el diagrama de Gantt los recursos. Son identificaciones con nombre y apellido a los recursos, como suele llamarse el personal que realiza las tareas en gestión de proyectos. Si el proyecto se compone de una amplia variedad de personas, identificar las tareas con el nombre de quien está encargada optimiza las comunicaciones entre estas y el gerente del proyecto. Siguiente. Bueno, a continuación le cedo la palabra a mi siguiente compañero. Gracias. Bien. Buenas noches, ingeniero. En esta oportunidad les voy a hablar sobre las alternativas para realizar el diagrama de Gantt. Como también, ¿no? También hay varias soluciones que permiten hacer un diagrama de Gantt sin conexión.
estos son los datos de programas que presentamos a continuación, ¿no? Encontramos el Microsoft Project, el Microsoft Excel y el Gantt Project. En, en el Microsoft Project nos dice, ¿no?, que es un software sin conexión utilizado para la gestión de proyectos. Esto nos permite realizar el análisis y la planificación de presupuestos y de recursos, ¿no? Y crear líneas cronológicas. Como también puede ser utilizado de forma colaborativa o para hacer la gestión de proyectos, ¿no? En este caso también encontramos el Microsoft Excel. El común Microsoft Excel también permite la creación de un gráfico de Gantt, a pesar de no existir por defecto el formato de gráfico de Gantt. En Excel es posible crear un gráfico de este tipo, ¿no? Siguiendo varios pasos. Una pequeña búsqueda permite encontrar tutoriales que nos enseñan cómo hacer un gráfico de Gantt en Excel. Gantt Project. Este programa es una opción de código abierto que permite la gestión y el calendario de proyectos, ¿no? Con este software, la elaboración de diagramas de Gantt es extremadamente simple y la curva de aprendizaje es rápida, ¿no? Gantt Project se puede instalar en varios sistemas operativos como Windows, Linux y Mac OS. Siguiente, por favor. ¿Qué aporta el diagrama de Gantt a la gestión de proyectos? El diagrama de Gantt es un método muy eficaz y permite visualizar las actividades a realizar, ¿no? La interdependencia entre ellas y su planificación en el tiempo del proyecto. También aporta en procesos de mejora, incluso resolución de problemas. Se puede utilizar para planificar cualquier tipo de proceso simple, hacer posible de menos de 25 tareas y que esté definido temporalmente, ¿no? En otras ocasiones se emplea también para fragmentar procesos complejos en diferentes partes. Siguiente, por favor. ¿Para qué se utiliza un diagrama de Gantt? Los gestores de proyectos utilizan los diagramas de Gantt con tres fines principales, ¿no? Entre ellos encontramos crear y gestionar un proyecto completo. Los diagramas de Gantt sirven para visualizar los componentes básicos de un proyecto y organizarlos en tareas más pequeñas y gestionables. Las pequeñas tareas resultantes se programan en la línea de tiempo del diagrama de Gantt, junto con las dependencias entre las tareas, ¿no? Las personas asignadas y los hitos. Siguiente. Bueno, también encontramos determinar la logística y las dependencias de las tareas, ¿no? Los diagramas de Gantt se puede utilizar para supervisar la logística de un proyecto. Estas dependencias de tareas hacen que una tarea nueva solo puede iniciarse una vez que se haya completado la otra, ¿no? Si una tarea se retrasa, nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Las incidencias asociadas se programan automáticamente. Esto puede ser especialmente útil cuando se planifica en un entorno con varios equipos. Como tercer punto también tenemos supervisar el progreso de un proyecto. A medida que los equipos registran el tiempo que van a dedicar a incidencias en el plan, puede supervisar en el estado de los proyectos y realizar los ajustes necesarios. El diagrama de Gantt puede incluir fechas de lanzamientos, como también hitos y otras métricas importantes para supervisar el progreso del proyecto. Siguiente. ¿Cuándo utilizar el diagrama de Gantt? Es una pregunta que muchos nos hacemos, ¿no? El diagrama de Gantt se utiliza cuando se debe elaborar un proyecto
que represente cierto grado de complejidad y división del trabajo. No es necesario elaborar un diagrama de Gantt para reemplazar una bombilla o cambiar el picaporte de una puerta del baño. Simplemente se va a la tienda, se compran los instrumentos y se hace, ¿no? En este caso nos dice que lo podemos utilizar para trabajos más con gran complejidad. Las gráficas de este tipo se recomiendan con proyectos que representan tareas complejas. Como observamos anteriormente, al realizar el diagrama de Gantt puede significar un reto y no vale la pena que hacer una gráfica represente mayor dificultad que en el proyecto. La elaboración de un centro comercial, el desarrollo de un nuevo producto y su lanzamiento al mercado, el desarrollo de un comercio, son algunos de los proyectos en los cuales se recomienda la elaboración de un diagrama de Gantt. Siguiente, por favor. ¿Cómo crear diagramas de Gantt en Excel? Bueno, el primer paso, ¿no? Haz una lista de todas las tareas con sus fechas de inicio y finalización. Si has completado todos los pasos anteriores, ahora tendrás una vista general de... tenemos los nombres de las tareas, las fechas de inicio de las tareas, la duración para completar las tareas, ¿no? Empieza a crear una nueva hoja de cálculo con Excel y escribe todas las tareas junto a sus fechas de inicio y finalización, como podemos observar aquí en el gráfico, ¿no? Siguiente, por favor. Como segundo paso, tenemos calcula el día de inicio de cada tarea. Añade una columna que se titule día de inicio. Convierte la fecha de inicio en un número entero con la función. Calcula el día de inicio restando la fecha de inicio de la tarea a la fecha de inicio del proyecto. Y como podemos ver aquí en el gráfico, no sé si es que se pueda notar bien. En este caso, la fórmula para la primera tarea será la siguiente, ¿no? Para hacer el diagrama de Gantt, mayormente lo vemos, bueno, la facilidad nos puede dar algún tutorial, pero aquí lo estamos dando más o menos con el gráfico, en lo que consiste, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Como tercer paso tenemos que calcular el día de finalización. Aquí se resta el día de inicio de la primera tarea a la fecha de finalización de la tarea actual, usando la siguiente fórmula, como podemos ver en pantalla. Aplicamos la forma y en la finalización, en la tabla donde dice end day, colocamos la fórmula que podemos ver y así nos da el resultado. Como paso 4 es calcular, ay no puedo, bueno. Aquí calcular, aquí se resta el día de finalización al día de inicio. Aplicamos la fórmula y también en la tabla de duración ponemos también las fórmulas. Ahora que ya tenemos todos los datos que necesitamos para crear un diagrama de Gantt. Como paso 5 tenemos que añadir un diagrama. Primero tenemos que seleccionar las siguientes columnas de datos en las hojas de cálculo. Como primer punto tenemos el nombre de la tarea. Segundo punto, el día de inicio. Tercer punto, la duración de la tarea. Una vez que estas ya están seleccionadas, hacemos clic en insertar.
diagrama y selecciona el gráfico de barra apilada, así como podemos ver en imagen. De ahí se seleccionan las primeras series de inicio en el diagrama. Se le cambia de color a ninguno en el menú emergente. De ahí se seleccionan las primeras series de día de inicio en el diagrama y se cambia de color a ninguno en el menú emergente también. De ahí, una vez que hayamos realizado este paso, el diagrama nos tiene que quedar así. Los diagramas de Gantt en la práctica. Como nuestro rubro es en empresas de construcción y referido a la construcción, entonces tenemos que un sector donde los diagramas de Gantt son especialmente útiles, ese es el sector edilicio. Gestionar un proyecto de construcción es muy diferente a los anteriores, ya que las tareas individuales son altamente interdependientes. No puedes empezar a construir el techo si todavía no tienes los pilares, y no puedes empezar a colocar el suelo del baño hasta que no esté listo el techo. Por otro lado, en los proyectos de construcción, las horas trabajadas son fáciles de computar. El albañil es capaz, en la medida de lo posible, de poner el mismo número de ladrillos al día. Al poder computar fácilmente estas horas, el diagrama de Gantt te ayudará a estimar las fechas del proyecto. Tipos de diagramas de Gantt. Tenemos diagrama de recursos materiales, que representa, por ejemplo, las máquinas utilizadas durante las fechas seleccionadas. Diagramas de recursos intangibles o servicios, que es la gráfica de Gantt, que representa el uso de unos determinados servicios, cuándo se usan y por cuánto tiempo. Diagrama del trabajo del equipo, es el esfuerzo invertido de cada persona del equipo, está reflejado en un calendario y representado por un Gantt. Y diagrama de adelanto de obra, que es la ejecución de las actividades de obras planificadas en proyectos de ejecución simple. Podemos poner las tareas que se van completando. Eso lo podemos hacer en todos los Gantt, rellenando con raya las barras desde donde se hayan completado. Diagrama de presupuestos completados. Mm, ay, ya. Aquí dependiendo del grosor de cada una, eh, podemos distinguir fácilmente las de mayor coste, sacando el bloque de toda edificación, como las partidas sería cubierta. ¿Tiene problemas con el audio, con la conexión? Ingeniero, mi compañero tiene problemas con su internet. A ver quién le puede apoyar para que puedan continuar con la exposición. Ella está compartiendo el PPT. Nadie más lo tiene, sino que otra persona lo comparta. Yo, yo lo puedo compartir, ingeniero.
Ya. Continuando, vamos a dar algunos ejemplos de diagrama de Gantt. Ejemplo de diagrama de Gantt en PowerPoint. Eh, Como PowerPoint no tiene función de diagrama de Gantt incorporado, lo que se puede hacer es crear y editar un gráfico dentro de la plataforma con la función barra apilada. Siguiente. Ejemplo de diagrama de Gantt en Word. Aquí también se va a usar la función de barras apiladas. Tenemos que tener en cuenta que si actualizamos el diagrama de Gantt con regularidad, Excel o PowerPoint pueden brindarle una mejor flexibilidad. Ejemplo de diagrama de Gantt en hojas de cálculo de Google. Aquí se va a poder utilizar solamente con algunas fórmulas simples. Siguiente. Diagrama de Gantt con Google Docs. Aquí se va a considerar crear un gráfico en un documento de Google. Guardamos en el Drive y lo compartimos. Google ofrece opciones también de gráficos apilados en su editor de gráficos y se va a poder realizar de una manera sencilla. Siguiente. Diagrama de Gantt para gestionar un proyecto. Aquí se va a poder identificar las tareas involucradas en cada proyecto. Se va a crear un cronograma para cada tarea y asignar fechas, herramientas y actualizaciones de progreso para cada uno de sus componentes. Siguiente. ¿Cómo crear un diagrama de Gantt en MS Project? Como ejemplo tenemos un proyecto de limpieza y mantenimiento y acondicionamiento de trocha carrozable. Inicia el 5 de julio del año 2021. Jornada laboral de lunes a viernes de 6 a 3, 8 horas por día. También se va a contar los días feriados. Siguiente. Como primer paso en el programa MS Project tenemos que desactivar la escala de tiempo, el cual se encuentra en la pestaña Vista. Siguiente. Como paso 2 tenemos programar tareas automáticamente. Este se va a ubicar en nuevas tareas y se selecciona la opción programar automáticamente. Una nota es que las tareas programadas automáticamente sirven para que todas las actividades que se van a escribir posteriormente se detallen de acuerdo a la duración del tiempo. Doy pase a mi siguiente compañero. Como, como paso 3 tenemos lo que es proyectos. Pues nos dirigimos a la ventana de proyecto y seleccionamos lo que va a ser cambiar el tiempo de trabajo. Siguiente. Paso 4. Consiguiente, vamos a cambiar lo que es el calendario laboral. Pues nos dirigimos como primer punto a la pestaña de semanas laborales, en lo cual ahí vamos a crear lo que es el calendario. Siguiente. Paso 5.
crear el calendario. Bueno, para ello, al seleccionar lo que es crear el calendario, se va a abrir una pequeña pestaña en la cual donde dice nombre vamos a colocar el nombre del proyecto, del cual como ejemplo hemos tomado limpieza y mantenimiento, acondicionamiento de la trocha carrozable. Y por último, vamos a seleccionar la opción de crear nuevo calendario base, ya que es algo nuevo que vamos a realizar y le vamos a dar a aceptar. Siguiente. Paso 6. Detalles de días de trabajo. Para ello vamos a tomarle el inicio del proyecto, que ya lo dijo mi compañera, que es el 5 de julio del 2021, y lo que es la jornada laboral, que va a ser de lunes a viernes. En este caso, como ejemplo, hemos tomado de 6 horas a 15 horas. Y vamos aquí a tomar en cuenta lo que van a ser los días feriados, que en este caso es 28 de julio de 2021, el 29 de julio y el 30. Luego vamos a seleccionar los días en que se trabajarán. En este caso, que como ya lo vimos, va a ser de lunes a viernes y se va a proceder a seleccionar la tercera opción. Siguiendo, como paso 2, vamos a digitar los horarios, que en este caso va a ser de 6 horas a 15 horas, pero va a haber un tiempo de 1 hora de descanso. En este caso, lo que se va a tomar es de 6 a 12 y de 1 a 15. Siguiente. Paso 7. Una vez que las horas están establecidas en el trabajo, se procederá a indicar las fechas que no se elaborarán. Por ejemplo, los días feriados. En la primera abrimos en la pestaña, nos dirigimos a la pestaña de secciones y le vamos a darle en nombre a los días no laborables que van a ser los feriados. Como punto 2 se da la fecha del comienzo y el fin del día del feriado. Y antes de darle a aceptar nos vamos a dirigir lo que es opciones antes de dar. Siguiente. En opciones del calendario vamos con lo que es en semana de inicio, que vamos a poner la fecha de inicio que ya hemos tomado, que va a ser de lunes. Vamos a poner los horarios de inicio en hora de comienzo predeterminada, que va a ser de 6, y hora de fin de predeterminada, que va a ser a 15 horas. Y horas por semana, que tienen relación a los días en que se va a trabajar y le damos a aceptar. Siguiente. Información del proyecto. Nos dirigimos a proyecto, luego le vamos a dar el paso a información de proyecto. Ponemos el inicio del proyecto en la fecha en que comienza. Y luego vamos en calendarios y buscamos el título en cual es el nombre del proyecto nuestro. Siguiente. Como consiguiente, nos dirigimos en lo que es escala temporal y vamos a darle clic en escala temporal. Como acotamiento, los beneficios que nos va a generar ello es que nos va a mostrar claridad. Por ejemplo, ya vimos lo que era anteriormente las fechas. Esto nos da lo que nos genera beneficio en cuanto a la comunicación y claridad sobre todo, porque vamos en el proceso del proyecto, vamos a tener ya conocimiento del proyecto y vamos a ver por sí cómo manejarlo. Y a la vez motivación porque nos va a generar buenas ideas, ¿no? Y nos va a motivar a que como ya tenemos todos los horarios impuestos, entonces ya vamos a saber cómo van a elaborar y cómo se va a manejar. Le paso con mi siguiente compañero. Ya. Aquí podemos observar que al seleccionar el uso de la escala temporal, observamos que queda de esta manera, ¿no? Iniciando el gráfico.
Siguiente, pues. Al ingresar mm, la herramienta de tareas, aquí nos dice como dato que podemos seleccionar todos los datos de la información y lo podemos digitalizar o copiar, eh, en el cual las fechas se modifican de esta manera, ¿no? Como que los lo ordeno un poco más, por así decirlo. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí también observamos que al seleccionar la herramienta o el icono de tarea, es como que genera un desplazamiento y lo ordeno de esta manera, como observamos en la figura del lado derecho. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Acá en el paso 16, configuración de campo, eh, damos derecho en configuración de campo y unimos o se une automáticamente el primer, bueno, el paso anterior que le había comentado y el tema de la escala también. Al seleccionar estos dos pasos, observamos aquí en la imagen cómo genera este cambio. Colocación de ítems, paso 17. Acá igualmente, al seleccionar esta colocación, observamos cómo eh, cambia, pero Tu audio. disculpe, ingeniero, no me había percatado. No te preocupes. ¿Puedes repetir la última parte, por favor? Sí, ¿podría meter un poquito más de zoom, por favor? Ingeniero, tiene problemas, creo. Voy a continuar yo, por favor. Ya, está bien, no hay problema. Adelante. Ya. Bueno, como lo decía mi compañero, como paso 17 tenemos lo que es la colocación de ítem. Bueno, en esto vamos en lo que es en la configuración de campo y seleccionamos en el nombre de campo LDT, que como lo vemos en la flecha que se dirige a la siguiente imagen, va a enumerar, ¿no? Va a enumerar, como lo vemos, ¿no? Uno, en trabajos provisionales tenemos el punto 2 y todo lo que abarca dentro del trabajo provisional se lo enumera, como en el S10, ¿no? Similar, 2.1, 2.2, así. Y vamos a alinearlo, ¿no? En este caso va a ir todo a la izquierda. Y le damos a aceptar. Siguiente. Como paso 18, vamos a estimar los días de duración de cada actividad.
Bueno, o sea, aquí lo único que tenemos, como ya hemos hecho todo el proceso, vamos a poner las fechas de cada partida, las fechas en cuanto la duración de la actividad va a durar, y lo único que tiene que hacernos gráficamente es va a marcarnos, ¿no? Va a marcarnos la duración, los días feriados y todo, no va a programar. Eso sería todo, ingeniero. Bien, grupo. Muchas gracias por su exposición, ¿no? Como podemos ver, han trabajado, esta última parte me ha gustado cómo se ha explicado, eh, porque nos va a permitir de cierta forma tener una visualización mucho más clara de cómo es que se pueden trabajar los cronogramas a través de los software, en este caso, ¿no? A través del software del proyecto. Bien, antes de que nos gane el tiempo, por favor, vamos a pasar al siguiente grupo. El Ingeniero, grupo... disculpe. Sí, adelante. Ingeniero, lo que pasa es que yo soy el alumno que le dije que no pude enviar mi monografía. Ujú. Ya por eso le estoy avisando de repente, no se vaya a olvidar. Eso ya me avisas, por favor, cuando salga tu nota, si por A o B no Ya, te lo he considerado. ¿Ya? ok, ingeniero. Ahorita, por favor, continuamos con las exposiciones. Bien, el grupo del señor Napacano, adelante, puede iniciar su exposición. Gracias, Napa. Adelante, pueden iniciar. Ya pueden iniciar, chequen su audio, por favor. Ya. Buenas noches, ingeniero y compañeros. Hoy vamos a hablar sobre el método PER y CPM. A ver. Bueno, es evidente la necesidad de técnicas para poder lograr una integración y un control de distintas actividades en las que se planean un proyecto, y también la estimación del tiempo de estas actividades. La problemática de la planeación de proyectos no es un problema reciente, sino que esto ya viene de tiempos antiguos, en las cuales se han enfrentado distintos emprendimientos de gran envergadura que significaron una problemática en el caso de planeación, de planificación. Los métodos y avances científicos han permitido poder demostrar soluciones que sean más viables, así como también el crecimiento acelerado de la ciencia, que ha logrado discrepar en cierta proporción lo que tiene que ver con eventos y actividades, aplicando herramientas como en fortaleza integral para poder producir una técnica depurada y flexible en actividades gerenciales. El marco conceptual. Un proyecto es la búsqueda de soluciones inteligentes al planeamiento de un problema. Tiende a resolver también necesidades humanas en forma específica a nivel de negocio, un proyecto o un plan para materializar o concretar una alternativa empresarial. Admitiendo que la ejecución de un proyecto o elaboración se puede subdividir en planear, programar, controlar, y hablando de esto también se puede considerar la técnica PER, que es el Program Evolution and Review Technique, y el CPM, el Critical Path Method, que son los que se utilizan usualmente. En general, esas técnicas resultan útiles para para una gran variedad de proyectos, como por ejemplo investigación y desarrollo de nuevos proyectos y procesos, construcción de plantas, edificios y carreteras, diseños de equipos grandes y complejos, diseño e instalación de sistemas nuevos, diseño y control de epidemias y otras múltiples aplicaciones en las que se requiere una planificación. El método PER-CPM. De acuerdo a las definiciones consultadas referente al método PER-CPM, se puede entender como la fusión de dos métodos, PER y CPM, que son creados sucesivamente
y que al complementarse se convierte en una técnica más utilizada en tiempos pasados como actuales, para poder tener un manejo y funcionamiento de un plan que esté bien estructurado. El método PER-CPM fue diseñado para poder aficionar distintos elementos y utilizados como una información para administradores de proyectos. Basándose en redes bien diseñadas que pueden ayudar a controlar, a dirigir, a programar y a ejecutar un plan creado. Siempre hay que tener en cuenta un objetivo principal, que es de dotar de canales razonables para actividades programadas, y según definiciones que han sido citadas, el método PER puede determinar, fija las decisiones que se deben tomar, y el método CPM supone probabilidades que pueden que ocurran los hechos. El CPM también puede determinar cuando se puede tardar la actividad dentro del proyecto sin poder retrasar otras actividades. Primero, el método PER-CPM expone una ruta crítica de un proyecto. Estas son las actividades que limitan la duración del proyecto. En otras palabras, para poder lograr un proyecto, para lograr que el proyecto se realice pronto. Esas actividades de ruta crítica se deben realizar pronto, y por otra parte también una actividad de ruta crítica se retarda. El proyecto como un todo se retarda en la misma cantidad. Las actividades que no están en la ruta crítica tienden una cierta cantidad de holgadura, y esto puede empezarse más tarde y permitir que el proyecto como un todo se mantenga en programa. El PER o CPM identifica las actividades y la cantidad del tiempo disponible para retardos. Finalmente, el PER y CPM proporciona una herramienta para poder controlar, monitorear proyectos, procesos de proyectos, y cada actividad tiene su propio papel, y en su importancia es determinar, la determinación del proyecto se manifiesta inmediatamente para el director de este. Las actividades de ruta crítica permiten poder recibir mayor parte de atención, debido a que la terminación del proyecto depende de ellas. Las actividades no críticas se manipulan y se reemplazan en respuesta a la disponibilidad de los recursos. En las etapas de administración de proyectos tenemos como primera etapa el inicio de proyecto, la planeación como una segunda etapa, la ejecución como una tercera etapa, una cuarta etapa el control, y la quinta etapa sería la conclusión. Las características que debe presentar un proyecto: se debe presentar el gráfico de forma que sea posible poder determinar una duración mínima del proyecto, conocer cuáles son las actividades sobre las que se va a ejercer con un mayor control, y también obtener información sobre el estado del proyecto en cualquiera de sus fases. Las características que debe tener para que pueda ser programado mediante esta técnica son las siguientes. Todas las actividades del proyecto deben estar perfectamente definidas. El proyecto debe ser único, no se debe repetir en algunas partes o en su totalidad. Debe de existir un orden en la relación de las actividades. Cada actividad debe tener una duración determinada. Las actividades han de ser independientes entre ellas, y las herramientas básicas de este método es la técnica GRAD-2. Mediante ellas se esquematiza la realización de proyectos en diferentes situaciones y actividades. En el grado de representación, las actividades con fechas y situaciones en nudos, a cada actividad se le asigna un tiempo de duración, y establece relaciones entre actividades, situaciones
y secuenciación. Se debe ejecutar todo el proyecto o pane de este en un tiempo mínimo sin variación, es decir, el tiempo crítico, que desee el costo de la operación más bajo posible dentro de un tiempo disponible. Los antecedentes del método PER y CPM. El método PER ha sido diseñado por científicos navales especializados como Voss, Allen y Hamilton en división de sistemas de armamentos de corporación Lockheed. Lockheed y Aircraft. Se desarrolló el POR, la armadura en Estados Unidos de América en 1957, para controlar tiempos de ejecución en distintas actividades en proyectos espaciales. La necesidad de poder determinar estos intervalos en tiempos disponibles. Se utilizó para controlar los tiempos del proyecto de los armamentos de Polaris, que empezó en 1958, ya que pues con tantas componentes y subcomponentes han sido juntos producidos por diversos fabricantes y se necesitaba nuevas herramientas para poder controlar el proyecto. El método C. Continuando con la exposición. Ya acabaste. Ya yo voy a explicar el método PER. Como lo había indicado mi compañera, el método PER es la técnica de evaluación y revisión de programas. Consiste en la representación gráfica de una red de tareas que, cuando se colocan en una cadena, permiten alcanzar los objetivos de un proyecto. Como se mencionó anteriormente, fue diseñada por la Marina de los Estados Unidos para permitir la coordinación del trabajo de miles de personas que tenían que construir misiles en cabezas nucleares Polaris. Está orientada a los sucesos o eventos y se ha utilizado típicamente en proyectos de I+D, en los que el tiempo de duración de las actividades es una incertidumbre, dado que las estimaciones de duración comportan incertidumbre. Se estudian las distribuciones de probabilidades de las duraciones. Se utiliza más comúnmente para determinar las probabilidades de cumplir con fechas de entrega específicas, identificar cuellos de botella, evaluar el efecto de los cambios en el programa. A comparación del método PER y el CPM, es que el método PER es más probabilístico, como ya le indiqué, que considera la variable tiempo como una variable desconocida. Además que considera 3 tiempos estimados. En cambio, el CPM es más determinístico, ya que considera al tiempo como un factor conocido. El diagrama PER es una representación gráfica de las relaciones entre las tareas del proyecto que permite calcular los tiempos del proyecto más sencilla. Con un diagrama PER se obtiene un conocimiento preciso de la secuencia necesaria o planificada para la ejecución de cada actividad y utilización de diagramas de red. Se trata de un método muy orientado al plazo de ejecución con poca consideración hacia el coste. Se supone 3 duraciones es para cada suceso. La A optimista es A, su símbolo es A, la pesimista es B y la normal M, suponiendo una distribución beta a la duración más probable. En lo que es la representación gráfica observamos lo que son los nodos y las flechitas significan el vector, que es el tiempo de duración de las actividades. En lo que es la distribución beta, para la distribución utilizada para la estimación del tiempo de actividad esperado en el PER, esta estimación se basa en el supuesto de que el tiempo de la actividad es una variable aleatoria cuya probabilidad tiene una distribución beta unimodal. Esta fórmula lo vamos a utilizar. El T significa el tiempo esperado, el A el tiempo optimista, como ya lo dije,
más 4 veces el tiempo más probable más el tiempo pesimista, que es el B, todo sobre 6. El PER se asume además de la duración de las actividades es independiente y por lo tanto el valor esperado y la varianza de una ruta puede ser estimada según la duración esperada de la ruta y la variación de la duración de la ruta. Con la distribución definida, la media y la desviación estándar respectivamente del tiempo de la actividad para la actividad Z puede calcularse por medio de las fórmulas de aproximación. Con la distribución definida, la media y la desviación estándar respectivamente del tiempo de la actividad para la actividad Z puede calcularse por medio de las fórmulas de la aproximación. El beta era el tiempo pesimista menos el A, el tiempo optimista sobre 36. Esas son las fórmulas que vamos a utilizar para el PER, que luego lo vamos a explicar mejor en un ejemplo. Método CPM. Es una frecuencia utilizada en el desarrollo y control de proyectos. El objetivo principal es determinar la duración de un proyecto, entendiendo este como una secuencia de actividades relacionadas entre sí, donde cada una de las actividades tiene una duración estimada. En este sentido, el principal supuesto CPM es que las actividades y sus tiempos de duración son conocidos, es decir, no existe incertidumbre. Este supuesto simplificador hace que esta metodología sea fácil de utilizar y en la medida que quiera ver el impacto de la incertidumbre en la duración de un proyecto, se puede utilizar un método complementario como lo es el PER. Una ruta es una trayectoria desde el inicio hasta el final de un proyecto. En este sentido, la longitud de la ruta crítica es igual a la trayectoria más grande del proyecto. Cabe destacar que la duración de un proyecto es igual a la ruta crítica. Ahí en el cuadro podemos ver que ahí está, planifica, reportea, analiza, monitorea, controla y notifica. Siguiente, por favor. Ventajas y desventajas del método CPM. Las ventajas: garantiza técnicas de gestión mejoradas y eficaces en cualquier proyecto. La eficiencia se multiplica por varias veces mediante el uso de CPM. Un estrecho seguimiento del cronograma y una menor comprensión de los diferentes componentes de un proyecto garantizan que la calidad de la gestión y el trabajo realizado sea superior. Otro punto es realizar más de una actividad al mismo tiempo que están interconectadas, pero que no se influyen entre sí de manera importante. En desventajas tenemos muchas de las variables se incorporan a la estructura. Son estimaciones que pueden variar en una gran medida. En la práctica, esto incluye que no solo en el tiempo para el comienzo y el final de las actividades, sino también en los recursos necesarios. Como resultado, el proyecto real puede verse atrofiado durante bastante tiempo y las decisiones tomadas en la base al diagrama elaborado pueden no producir resultados deseables. La ruta crítica se puede formar solo cuando todas las actividades están interconectadas lógicamente entre sí. Esto elimina el alcance de usar el CPM en varios campos del trabajo. Bueno, continuando con la exposición, ¿cuáles son las diferencias entre los métodos Donaire, ¿me escuchan? no se te escuchó la última parte. ¿Ahora me escuchan? Sí, se te escucha ahora sí, Donaire. Estaba justo hablando de las diferencias. ¿Puedes repetir esta Sí, parte? sí. A ver,
las diferencias entre el método PER y el método CPM. La principal diferencia entre el método PER y el método CPM es la manera en que se realizan los estimados de tiempo. Por ejemplo, el PER supone que el tiempo para realizar cada una de las actividades es una variable aleatoria descrita por una distribución de probabilidad. Y el CPM, por otra parte, infiere que los tiempos de las actividades se conocen en la forma determinística y se pueden variar cambiando el nivel de recursos utilizados. En el PER considera que la variable de tiempo es una variable desconocida, de la cual solo se tienen datos estimativos, ¿no? A cambio, en el CPM considera que los tiempos de las actividades se conocen y se pueden variar cambiando el nivel de recursos utilizados. En el método PER, suponiendo que las distribuciones de los tiempos de las actividades son independientes, ¿no? La varianza del proyecto es la suma de las varianzas de las actividades en la ruta crítica. En el método CPM, actividades son continuas e interdependientes, sin un orden cronológico y ofrece parámetros del momento oportuno del inicio de la actividad. En el método PER, considera 3 estimados de tiempo: el método, el más probable, el tiempo optimista y el tiempo pesimista, ¿no? Y en el método CPM considera tiempos normales y acelerador de una determinada actividad, según la cantidad de recursos aplicados en la misma. El tiempo esperado de finalización de un proyecto es la suma de todos los tiempos esperados de las actividades sobre la ruta crítica. Y en el CPM, a medida que el proyecto avanza, estos estimados se utilizan para controlar y monitorear progreso. Si ocurre algún retardo en el proyecto, por lograr que el proyecto quede de nuevo en programa, cambiando la asignación de recursos. Doy paso, compañera. Ejercicio por el método de CPM. Para elaborar la red de CPM utilizando el método de las precedencias, identificar la ruta crítica y el tiempo total del proyecto. Como acá podemos observar, tenemos los códigos que hemos obtenido, las actividades que son las obras preliminares, los movimientos de tierras, las cimentaciones, los muros, las columnas, el techo, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, revestimiento, tanque elevado, acabados, entrega de la obra, las precedencias y la duración de días. Siguiente, por favor. Acá podemos observar las precedencias del proyecto ya obtenido anteriormente de datos. Podemos decir de que el ES, tiempo inicial más temprano, y el EF es el tiempo final más temprano. El LS sería un tiempo inicial más tardío, el otro LS sería tiempo final más tardío. La duración que pueden durar en días, semanas y meses. Y la partida, que es lo que nos están pidiendo, y la holgura, que se haya el tiempo final más temprano menos, el tiempo final más tardío menos el tiempo final más temprano. Acá podemos observar el inicio. Es como dato que hemos puesto, por ejemplo, aquí dice 0. El 0 le damos una continuación al número A. Luego le hemos puesto también de dato el 10, 0 y 10. Es como un circuito, ¿no? Continúa del 10, pasa a la B y sumamos el 10 más 15, que son las duraciones, nos da 25 y así sucesivamente vamos a ir armando igual de B a C, igual 25 sube y igual hacemos la sumatoria para que nos salga 37. 25 más 12 nos sale 37. 12 que sería la duración. 25 en este caso sería tanto para la C, la D y la E. Y hallamos igual las sumatorias para la C, la D y la E, que nos arroja 37, 34 y 51. Igual vamos subiendo en lo que es la G.
Ahí agarramos el número 37 como un circuito, seguimos con el número 37 y luego hallamos igual la sumatoria. Al igual, para poder hallar en el J, se dice que siempre se tiene que agarrar uno de los números mayores para poder seguir el circuito. Entonces, en este caso, seguimos el 56. Igual hacemos la sumatoria, que nos da un resultado de 57. Luego hallamos en el F, al I, seguimos el circuito, seguimos el circuito hasta el final, que nos da un resultado de 70-70. Ahora, para hacer la continuación de el tiempo final tardío, hacemos el reverso, ¿no? O sea, retrocedemos hacia atrás, igualito, así como iniciamos al inicio, de inicio a final, ahora de final a inicio. Igualito seguimos la continuación de 70, 69. En este caso sería ya la resta para poder hallar. Y al final, para la holgura, para el H, restamos, como les expliqué, el tiempo final menos el tiempo final más temprano. Siguiente. Bien, para lo que es el método PER, aquí tenemos un ejercicio. Es elaborar la ruta crítica mediante el método PER y encontrar la probabilidad de que el proyecto se realice en 70, 75 y 80 días. Aquí tenemos los códigos, las actividades, horas preliminares, movimiento de tierra, cimentación, muros, columnas, techo, instalaciones sanitarias, eléctricas, revestimiento, tanque elevado, acabados, entrega de obra. Aquí tenemos las precedencias, el tiempo optimista también nos da como dato, el tiempo más favorable y el tiempo pesimista. Las fórmulas que ya les había explicado que vamos a utilizar. Como paso número 1, primero hallamos nuestro tiempo esperado, en donde utilizamos el tiempo esperado, la fórmula del tiempo esperado, que es el A, tiempo optimista más 4 veces el tiempo más probable, más el B, el tiempo pesimista sobre 6. Y aquí nos arroja el tiempo esperado. Este tiempo esperado nos va a servir para hacer el siguiente paso, que es hacer nuestra ruta crítica. Aquí, así como nos explicó mi compañera. Y bueno, hacemos el mismo procedimiento, sumamos hasta el final y luego retrocedemos restando. Luego de eso calculamos la varianza con nuestra fórmula que tenemos aquí, que es el símbolo sigma que está aquí, pero solamente utilizamos los puntos críticos de lo que estaba aquí, los puntos críticos, la raya de medio. Y bueno, luego hallamos lo que es la desviación estándar, que es la raíz de la suma de todas las varianzas. En este caso nos dan 2.15. Teniendo como dato que la probabilidad del proyecto se realice en 70, 75 y 80 días, como están acá, lo colocamos en el tiempo contractual. Aquí están 70, 75 y 80 días. El tiempo total del proyecto, como ya lo hallamos, que está aquí, 73.7. Está 73.7 redondeando. Aplicando la fórmula para hallar nuestro Z, aquí está. Aplicamos la acá, que es el X es el tiempo contractual en días, el U el tiempo total del proyecto y el S que es la desviación estándar. Lo calculamos y nos dan esto de aquí, 0.62 menos 1.71, 2.95. Estos datos de aquí nos van a servir para ubicarlos en la tabla estadística de distribución normal.
En este caso no lo hemos puesto aquí en el PPT, pero es el dato en la tabla estadística de distribución normal, en donde lo ubicamos y nos dan como datos los verdes que está acá: 0.0436, 0.7324, 0.9984, que llevándolo a porcentaje nos dan el 4%, 73% y 100%. ¿Qué significa esto? Que acá, por ejemplo, hay un 4% de probabilidad que el proyecto se realice en 70 días. Hay un 73% que el proyecto se realice en 75 días y un 100% que el proyecto se realice en 80 días. Y así es como se hace el método PER. Por último tenemos la conclusión. Bueno, hemos podido concluir, ¿no?, que en todas las actividades de la empresa se requiere de las funciones administrativas. O sea, es decir, la planeación, la organización, la coordinación, la dirección y el control para lograr con objetivos de la organización. Podemos concluir que el método PER-CPM son esencialmente los mismos. Sus enfoques hacen cada uno aplicable más que al otro en situaciones diferentes. En ambos métodos, la información esencial deseada es la ruta crítica y las holguras. El método PER, que pertenece en principio al área de los programas dentro de la planeación, está íntimamente relacionado con todas las funciones administrativas, puesto que además de ser un programa dentro de la planeación, sirve de base a la organización como modelo para realizar un desarrollo objetivo y claro de sus etapas. Finalmente, el método PER y CPM proporciona la herramienta ideal para controlar y monitorear el progreso del proyecto, tanto de empresas públicas como privadas. Muchas gracias, ingeniero. Bien, muchas gracias a ustedes más bien por la exposición. Han abordado todo lo que se les había solicitado y creo que el ejercicio ha sido bastante claro, ¿no? Bueno, vamos a continuar con el último grupo que se había seleccionado para que exponga el día de hoy. A ver, por favor. Sí, un momento, ingeniero. Ya, está bien, no hay problema. Mata, ¿verdad? Tu grupo le toca exponer. Sí, sí. Ya, ok. Entonces esperamos. ¿Se puede visualizar, ingeniero? Sí, sí se visualiza. Ya. Pueden empezar. Ya, buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañera en general. En esta oportunidad, mi grupo y yo nos ha tocado exponer acerca del cronograma de valorización. A continuación, le doy el pase a mi siguiente compañero. Bueno, el cronograma valorizado es un cronograma físico-financiero que permite controlar el avance de la obra, verificando y comparando lo programado a la vez que va ejecutado respecto a la adquisición y la valorización de los elementos de la obra, presentándose en formato Excel por participación de su uso, siendo así un documento en el que consta de la valorización de las partidas de la obra. Este programa valorizado siempre está basado en el metrado que se hace, ¿no?, en las partidas que uno tiene. Y de allí se forma, ¿no?, o se formula el programa de ejecución de obra. Para realizar un cronograma valorizado de orden público debemos seguir el reglamento, las leyes y disposiciones y artículos que tenemos que cumplir para poder realizarlo. Estos son algunos factores que debemos considerar al momento de realizar un cronograma valorizado: definición de tareas, definición de tiempos, relación entre tareas, restricciones, recursos disponibles, análisis y revisión.
Importancia del cronograma valorizado. Este cronograma es importante para determinar el tiempo de ejecución de cada de las tareas que se realiza según en la fecha de inicio y fin. Recursos como materiales, personas, servicios, productos y la secuencia que se llevarán a cabo de estas tareas en orden. También permitirá detectar factores externos o internos que impactan en el desarrollo del proyecto de negocio, ajustando las variables necesarias para poder concluir el trabajo en el tiempo establecido, ya que si no se cumple, estaría faltando, ¿no? Según el contrato que se tiene. Una de sus funciones es controlar, analizar el avance del cronograma valorizado de obra, verificando y comparando lo programado. Este cronograma es utilizado para la cuantificación económica de los trabajos efectuados o la cuantificación de un avance físico por cada partida de la ejecución de la obra realizada por el ingeniero residente y revisada por el supervisor de un determinado. Un buen cronograma valorizado de obra es empleado por los supervisores de la obra para realizar la programación semanal e iniciar los trabajos de nuevo, conceptos en la semana indicada, no antes ni después. Bueno, continuando con la exposición, para agregarle en importancia del cronograma valorizado, dice que también las variaciones adicionales de obras por trabajos complementarios es la cantidad de la partida contractual, ¿no? Que no es parte del expediente técnico. O sea, que debido a las deficiencias del expediente técnico por errores u omisiones del metrado, o por complementar, o por trabajo complementario necesarios en la hora que se requieren ser ejecutados, ¿no? Y partidas nuevas no consideradas en los planos, pero su ejecución es necesaria e indispensable, ¿no? También la importancia de esto del cronograma valorizado, también nos dice que hay se considera penalidades en la valorización a pagar, ¿no? Como dice en el artículo 163 del RLS, que viene a ser el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que señala que en caso de atrasos en la ejecución de la obra por causas imputables al contratista, con respecto a la fecha consignada, el calendario de avance de obra vigente es considerado que dicho atraso puede producir una extensión de los servicios de inspección o no, bueno, también luego hablaré sobre las funciones. Bueno, una de sus funciones del cronograma valorizado es controlar y analizar el avance del cronograma de la obra, verificando y comprobando lo programado. Bueno, este cronograma es utilizado para la cuantificación económica de los trabajos efectuados o la cuantificación de un avance físico por cada partida en la ejecución de la obra realizada por el ingeniero residente o revisada también por el supervisor en ese periodo determinado, ¿no? Bueno, un buen cronograma valorizado de obra es empleado por supervisores de la obra para realizar la programación semanal e iniciar trabajos nuevos conceptuados en la semana. Bueno, esto también facilitará la estimación de obras a realizar y valorará la productividad real de las semanas con respecto a lo previsto, ¿no? Bueno, a través de esta valorización económica podremos medir el avance de la ejecución financiera de la obra, o sea, cuánto dinero se ha gastado hasta la fecha y cuánto queda de saldo para pagar hasta la culminación de la obra. Siempre el avance físico de la obra debe guardar una estrecha relación. Bueno, siguiente diapositiva. Bueno, buenas noches. Yo le voy a continuar con lo que es ventajas y desventajas de lo que es un cronograma valorizado. Bueno, resumiendo estas partes, lo que serían las ventajas, como bien sabemos, nos ayuda a simplificar lo que es la organización del proyecto, ¿no? Logramos un seguimiento de todas las tareas que se tienen que realizar conforme a los tiempos que hemos previsto para las mismas. Este es un factor muy importante ya que organiza mejor y ayuda
supervisor, en este caso ingeniero encargado también de la obra, a poder verificar los procesos constructivos que deba realizar y estar cumpliendo con lo antes ya programado. Básicamente nos ayuda a controlar mejor la obra, así como los materiales que también podamos utilizar, podemos llevarlo mejor en cuenta, ¿no? Y la desventaja de estos programas es que necesariamente no se puede pasar a lo que sería un plano físico con respecto a un papel o algo similar, porque se complica bastante, ¿no? Por el tamaño que conllevan estos mismos programas, al momento de intentar pasarlo a algo físico para poder llevar más fácil, es un poco complicado. También debemos tener en cuenta que estos programas, dependiendo del cronograma que estemos realizando sobre el proyecto, debemos estar actualizándolo constantemente. Y también una complicación de esto es que las tareas a veces se hacen demasiado largas y corregir o cambiar alguna de ellas se vuelve un procedimiento demasiado complejo, ¿no? Quizás a veces cambiar algo afecta en el resto del proceso y esto nos complicaría lo que sería un correcto desarrollo de la obra. Con esto le doy pase a mi compañero. Ya, pasos para crear un cronograma valorizado de hora con MC Project 2013. Uno, colocamos todas nuestras partidas y subpartidas con sus respectivos tiempos y también tenemos que tener definida nuestra ruta crítica. Ya que tenemos un cronograma, lo que nos toca es desarrollarlo. Luego, teniendo todos nuestros datos de costo colocados y verificados, vamos a la pestaña crear un informe en MC Project y luego buscamos informes visuales. El quinto paso es ir a informe de flujo de caja. El sexto, en la parte inferior, nos va a aparecer un cuadro para poder cambiar el nivel de datos de uso, el cual puede ser años, meses, semanas o días. Luego seleccionamos ver. Como paso número 8, se genera la hoja de cálculo con los datos que nos harán falta para poder elaborar nuestro cronograma valorizado de obra con MC Project. Luego nos aparecen dos hojas, una con el gráfico y otra con una tabla dinámica. Luego arrastramos nuestros campos a las áreas indicadas y el campo semanal va en el área columnas, el campo tareas va en el área filas y el campo costos va en el área valores. Todo eso es para la tabla dinámica. Número 11, expandimos nuestra tabla de forma compacta para que tenga una mejor apariencia y finalmente expandimos los valores de los años que tenemos con el fin de que nos salgan todas las semanas. Bien, acerca de la estructuración del cronograma, acá como podemos apreciar, está conformada por el proyecto o sea, el nombre del proyecto o la obra. Que en este caso, más adelante mi compañero les explicará un ejemplo, ¿no? Tenemos acá la entidad que también recibe el nombre del propietario. Tenemos la ubicación o lugar de la obra y también en estos casos también tenemos el plazo de ejecución. Ahora, en el cuadro, pues podemos visualizar que está conformada por el número de partida, o también conocido como el ítem. Tenemos acá la descripción, o sea, en donde conforma todas las partidas realizadas en la obra. Acá tenemos la unidad, pues que puede ser en kilogramos, metros o metros cuadrados, bueno, dependiendo de la partida. Luego tenemos acá el metrado, ¿no? Luego tenemos el costo unitario de cada material o elemento y el parcial, ¿no? Entonces, el costo unitario, pues, y el parcial, también se refleja con el número de meses, que en este caso tenemos en 4 meses, y finalmente otra parte que vendría a ser también el total. Luego pasa a mi siguiente compañero que va a explicar acerca del ejemplo. Continuando con la exposición, voy a mostrarles un ejemplo del cronograma valorizado de obra, de un mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en el centro poblado de Motupillo, zona este, en el distrito de Pitipo, provincia de Ferreñafe, región Lambayeque. Como podemos ver, el propietario es la Municipalidad Digital de Pitipo con un plazo de ejecución de 120 días calendario. En el cronograma tenemos la numeración, la descripción,
la unidad del costo unitario, el costo parcial, el primer mes, el segundo, tercer y cuarto mes, y por último el total. Como vemos, en el ítem 1 tenemos obras provisionales que agrupan el cartel de verificación de la obra de 8.50 por 3.60 metros, la caseta de almacenamiento y guardianía, la movilización y desmovilización de equipos y la señalización y desvío de tránsito. Cada una tiene sus unidades de medida y están previamente metradas, como con el cartel de identificación de la obra que tiene un metrado de 1 con un costo unitario de 1.400, y para obtener su costo parcial multiplicamos el metrado por el costo unitario y nos saldría 1.400 el costo parcial. Pasaría lo mismo con la caseta de almacenamiento, la movilización y desmovilización de equipos y la señalización y desvío de tránsito. Obtenemos su parcial y lo multiplicamos por el precio unitario para obtener el precio parcial de cada uno. Luego vemos también el tiempo en el que se va a utilizar el recurso económico, donde el primer mes se van a emplear en los carteles de identificación 1.400, y como se los usa en ese primer mes, el total sería 1.400. En las casetas de almacenamiento, el primer mes se utilizarían 600, en el segundo mes otros 600, y en el tercer y cuarto también serían 600, con un total de 2.400, y así en cada uno. Luego tenemos en pavimentos, donde se dividen en obras preliminares, como el trabajo de nivel. Luego está el movimiento de tierra, donde están las excavaciones masivas a máquina, el perfilado y compactación del subrasante, la colocación de arena, la subbase granular y la eliminación de materiales excedentes. También vemos los pavimentos flexibles, donde están la imprimación asfáltica, la carpeta asfáltica en frío de 2 pulgadas y el esparcido y compactado rendimiento de 2.500 metros cuadrados por día. Cada uno de estos ítems ya mencionados vemos que tienen sus unidades, sus metrados y sus costos unitarios. Y para tener sus costos parciales solo multiplicamos el metrado por el costo unitario. Y así sucesivamente con las demás descripciones que logramos apreciar en el PPT. También vemos que todos los ítems nos muestran los meses donde se han utilizado con sus respectivos costos, como en el perfilado de subrasante y la colocación de arenilla, que se han empleado en el segundo y tercer mes. Y como logramos observar, el cronograma es extenso y se utilizan los mismos pasos que ya mencioné en cada descripción, y el único que varía serían en los meses que se van a utilizar. Siguiente diapositiva. Aquí también es lo mismo que ya he explicado. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí al final vemos los costos directos, que serían la suma de los costos de cada mes que se han utilizado. Por ejemplo, en el primer mes se han utilizado 365.393.27. En el segundo mes sería 1.159.101.18, y así en cada mes. Luego sumamos todos los costos y tendremos el costo total directo, el parcial. Luego tenemos los gastos generales con el 8%, que sería el costo total del monto parcial por el 8%, y nos daría 266.738.76. Luego vemos la utilidad, que sería el costo total del monto parcial al 7%, que nos daría 233.396.33. Y sumando los gastos generales, la unidad y el costo directo, tenemos el subtotal, que sería de 3.834.378.24. Y para hallar el presupuesto total, tenemos que sacar el 18% del presupuesto total y luego sumarlo para tener como resultado 4.524.554.52. Y por último vemos el porcentaje mensual, que es del 100%, teniendo la valorización mensual y también el porcentaje que se ha utilizado en cada mes, como logramos apreciar al final
en la imagen. Gracias. Muy bien. Si bien es cierto, este tema contemplaba lo que era el cronograma valorizado y la curva S. No he visto que hayan mencionado la curva S en la exposición. ¿Me copió el grupo? Ingeniero, Sí, adelante. ingeniero, la curva esa se genera con el porcentaje del mes y el porcentaje acumulado. No, claro, pero era parte del contenido de lo que tenían que exponer. A eso me refiero. Ah, ya, sí, sí. Ajá, y veo que eso no se ha tocado como debe ser. No sé si alguno de los grupos de manera voluntaria quiere exponer o sustentar esa parte de la curva S. ¿Ninguno? Lógico que va a tener su reconocimiento de nota, por si acaso. Bien. Bueno, entonces vamos a hacer algo. La próxima clase vamos a hablar, vamos a hacer un repaso, ¿no?, de los diagramas y cronogramas que ustedes nos han expuesto el día de hoy. Y también vamos a ver lo que es la curva S, ¿de acuerdo? Nos vamos a quedar por esta noche ahí. Vamos a terminar el día de hoy, máximo el día de mañana temprano, están saliendo sus calificaciones de sus trabajos, de sus prácticas, perdón. ¿De acuerdo? No sé si alguno tiene alguna consulta o pregunta, por favor. Bien, si eso es todo, nos vamos a quedar ahí. Vuelvo a repetir, ya nos vemos la próxima semana para continuar con ya prácticamente con el tema de cronogramas. Estamos cerrando lo que corresponde ya al contenido del expediente técnico, porque ya hemos visto metrados, análisis de precios unitarios, presupuesto de obra, desagregado de gastos generales, utilidad, fórmula polinómica. Hoy día estamos viendo los cronogramas. Vamos a complementar la próxima clase un poquito de cronogramas y de ahí vamos a entrar a ver lo que ya es ejecución contractual. Cómo se lleva el control financiero de la obra durante la ejecución. Cómo se inicia, qué cosas son los adelantos, para qué sirven los adelantos, cómo se amortizan esos adelantos, qué cosas son las valorizaciones, y finalmente vamos a terminar con la liquidación. ¿De acuerdo? Les agradezco la atención, nos estamos viendo en la próxima clase. Muchas gracias. Sí, adelante, Gómez. Ingeniero, disculpe, solamente tenía la duda que es que cuando en la foto que usted envió al grupo de WhatsApp, ¿Ya? solamente mencionaba el cronograma valorizado para los grupos. Sí, Era el único tema mencionado. Sí, en la foto que enviaron al grupo por WhatsApp. Ah, ya. Entonces, ¿saben qué? Lo que pasa es Sí, que ingeniero. con el otro grupo de costos, a ellos sí le puse cronograma valorizado y curva S. Ya, no hay Entiendo, problema. ingeniero. Entonces, igual yo les pongo la próxima semana, porque es una partecita corta, nada más. ¿Sí? Ok, ingeniero, está bien. Listo. Gracias por la aclaración, más bien, Gómez. Bien. Entonces, que tengan buenas noches. Nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias.